Muy bien, vamos a continuar hablando del Espíritu Santo y ahora extendiéndonos de este tema de la obra del Espíritu Santo. Josué hablaba hace rato sobre la obra creativa de Dios, también la obra de Dios en la inspiración de las Escrituras. Y el tema en realidad que me encargaron compartir con ustedes es la obra del Espíritu Santo en la salvación. Pero les comenté en la mañana que mi plan era desarrollar un pasaje específico, una predicación expositiva de un texto en particular que estuve pensando mucho cuál podría ser, pero ahorita estamos estudiando 1 Corintios en la iglesia y entonces me di cuenta que en realidad hay una porción de las Escrituras que habla de ese tema. Entonces, el título de este mensaje es diferente, pero igual. Y diferente porque el título es Sabiduría del hombre natural y del hombre espiritual, pero en realidad tiene que ver con el tema de la obra del Espíritu Santo en la salvación o en la redención. Entonces, quiero que vayan conmigo a 1 Corintios 2, y ese es el pasaje que vamos a leer, 1 Corintios 2, 6 al 16. Y Pablo ha estado desarrollando este tema de la sabiduría de Dios. Regrésense un poquito, vean 1 Corintios 1 y vean, por ejemplo, en el versículo 19 cuando dice, versículo 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Entonces, todos estos versículos que pueden ver en el capítulo 1 están desarrollando esta idea de la sabiduría de Dios en contraste con la sabiduría del hombre. Y Pablo en el versículo 1 del capítulo 2 dice, por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, o sea, sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces aquí ustedes ya pueden ver cómo todo este argumento que Pablo ha venido desarrollando es, el hombre tiene un tipo de sabiduría, y esa sabiduría, y esto era parte de la cultura corintia, era ¿qué tan bien sé yo hablar? La retórica, la manera de yo comunicarme con ustedes, mi capacidad de entretenerlos, poder predicar sin que se duerman. Esa es sabiduría humana. Eso es mi capacidad humana para comunicar. O sea, mira qué buen orador es, mira qué buen predicador es. Pablo dice, yo no soy ese tipo de predicador, yo vengo a predicarles la cruz de Cristo, es la sabiduría de Dios, y yo confío no en mi poder y mi capacidad de convencerlos a ustedes, yo confío en el poder de Dios y en su capacidad de mostrarles la verdad del Evangelio. Entonces, ánimo, hermanos, si ustedes a veces se sienten como que no están calificados, como que no tienen la capacidad de comunicar correctamente las cosas, en eso no se basa la efectividad del Evangelio. No se basa en qué tan preparados están ustedes académicamente o qué tan
tanta facilidad tienen para hablar o expresar sus ideas. El poder de Dios radica en, y es el versículo 4 que lo explica, la demostración del Espíritu y de poder. Entonces ya veíamos eso en la mañana, el Espíritu manifiesta el poder de Dios. Ahora vamos a ver el pasaje que quiero mostrarles para mostrarles la obra del Espíritu en nuestra salvación. Aunque hay muchos elementos aquí. Vean versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, noten aquí que otra vez este énfasis en la sabiduría de Dios no es nada más un desprecio de la sabiduría humana, como que no sirve de nada estudiar, no sirve de nada ir a la escuela, no sirve de nada el poder desarrollarte en algún área específica profesional. No es eso lo que está diciendo Pablo. Está diciendo, si esa es tu meta, si eso es lo más grande que tú estás aspirando para tu vida, es simplemente sabiduría humana, entonces es en vano. Hay una manera de usar el conocimiento de matemáticas, de ciencia, hasta de filosofía para la gloria de Dios. Pero esta sabiduría está subordinada a esta sabiduría. Esta sabiduría es la verdadera sabiduría, la que Dios tiene y la que Dios manifiesta a través de la cruz. Entonces no es que los cristianos somos anti-intelectuales, es que más bien nosotros consideramos que el conocimiento y el racionalismo que puede existir en nuestra sociedad debe de ser usado para Dios. Entonces, donde sea que ustedes trabajen, lo que sea que ustedes hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Y eso significa que sí puedes ir a la escuela, que sí puedes trabajar en una empresa, que sí puedes hacer muchas cosas a un nivel secular y glorificar a Dios ahí donde Él te ha puesto. Pero siempre y cuando estés consciente que la sabiduría de Dios es la que realmente importa. Que no pongas tu confianza en la sabiduría humana. Que no digas, pues como fui a la universidad, entonces no tengo nada que temer. Sobre el futuro, sobre mi vida, sobre el propósito de mi existencia. No, si tú estás poniendo tu confianza en la sabiduría humana, entonces tienes un problema con Dios. Vamos a analizar eso en un momento. Así que quiero mostrarles, primero, lo que Pablo nos muestra sobre la sabiduría del hombre natural. Está aquí en el pasaje. Primeramente, hermanos, vean cómo se expresa. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿A qué se refiere? Y esto va a venir más adelante en el capítulo 3, cuando habla de que son carnales, que no son espirituales, sino carnales. No puedo hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo, dice el versículo 1 del capítulo 3. Entonces, Pablo está hablando a cristianos que sí son cristianos, sí son creyentes. O sea, sí son espirituales, pero no actúan como espirituales. O sea, están actuando de una manera inmadura, como bebés. Por eso dice, como a niños en Cristo. Sí están en Cristo, pero, híjole, todavía como que tienen muchas cosas en su vida que reflejan más el mundo que el reino de Dios. Entonces, Pablo le preocupa eso, le preocupa el nivel de madurez de los corintios, de aquellos a los que les está escribiendo, y él dice, compórtense como lo que son. Ustedes son espirituales, ustedes conocen la sabiduría de Dios, así que
reflejen la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué significa ser un cristiano inmaduro? ¿Cómo se ve un cristiano inmaduro? Es un cristiano que refleja las prioridades incorrectas. Todavía no ha aprendido a discernir correctamente qué es lo que realmente vale y qué es lo que no vale. Es un cristiano que todavía está en esta lucha de decir, híjole, pero me van a subir el sueldo en mi trabajo, si trabajo los domingos y acepto este puesto, no puedo ir a la iglesia, pero voy a ganar más. Y que de repente dice, creo que el salario más alto me gusta. Entonces, ¿qué es lo que realmente vale? ¿Qué tiene valor eterno? Si ustedes, aquí no hay niños, creo que están en una clase, ¿verdad? Los niños. ¿Qué pasa si están los niños de 1 año ahí en su clase y la maestra les pone una caja de crayolas enfrente al niño? Y le dice, mira, aquí tienes esta caja de crayolas, puedes escoger la caja de crayolas, o aquí hay un fajo de billetes de 500 pesos. Un niño de 1 año, ¿cuál creen que va a escoger? Las crayolas. ¿Por qué? Porque no sabe cuánto realmente vale ese fajo de billetes. No sabe que podría comprarse 50 cajas de crayolas con ese dinero, si quisiera. Pero él, ¿en qué está enfocado? Ahorita. Eso es lo único que él puede ver. ¿Qué me sirve ahorita para jugar ahorita? Y es lo único que me importa. Entonces, el niño inmaduro tiene sus prioridades en desorden todavía. Y así es como se ve el cristiano inmaduro también. Un cristiano que todavía no sabe cómo acomodar, cómo ordenar su vida de tal manera que se enfoque y le dé prioridad a lo que realmente es importante. Y Pablo dice entonces que la primera característica de la sabiduría del hombre natural es que es una sabiduría temporal. O sea, es una sabiduría que está enfocado en el ahorita. Nótenlo en la palabra de este siglo. Versículo 6, ¿lo vieron? Una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo. Y más adelante, en el versículo 8 dice, esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo han entendido. Entonces, Pablo está diciendo, la sabiduría natural es la sabiduría que manifiesta las prioridades de este mundo, que son valores temporales, puras cosas que pasarán. Aquí están en elecciones, aquí en Chalco. Ya pasó, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dura un gobernador o un alcalde? 6 años, 3 años, todavía peor, ¿verdad? ¿Qué tan efímero es cuando hablamos de las prioridades de este mundo? ¿Les gustaría ser alcaldes o alcaldesas? 3 años, 3 años y pasa. Ya no eres gobernador, ya no eres alcalde. Esa es la sabiduría de este mundo, enfocado en cosas temporales, cosas que no tienen verdadera duración. Entonces, la sabiduría del hombre natural es temporal, es de este siglo, y también la sabiduría del hombre natural está limitada a los sentidos físicos. Déjenme mostrarles una cosa más aquí, hablando de la deidad. El hombre natural tiene una idea sobre Jesús. Y esa idea es, Jesús era solo un hombre. Eso es todo lo que era. La mayoría de personas reconocerían que
en algún momento de la historia, hace casi 2000 años, sí vivió un hombre llamado Jesús, pero muchos dirían, solo fue un buen maestro, solo fue alguien que puso el ejemplo de cómo generar una revolución social y, sí, vamos con los pobres, y así es como nuestros políticos han querido usar la figura de Jesús inclusive. Pero el hombre espiritual ve algo más profundo en la persona de Cristo. Y lo pueden ver en el versículo 8, porque dice que si los gobernantes de este siglo hubieran entendido la sabiduría de Dios, entonces no habrían crucificado ¿a quién? Al Señor de gloria. ¿Quién es el Señor de gloria? Dios. Dios de gloria, Señor de gloria, lo mismo. Y aquí está hablando de Jesús. O sea, que el hombre natural no entiende que Jesús es Dios. Lo ven como otro hombre. Y si estorba mis propósitos, está bien, que lo crucifiquen. Y el hombre espiritual, el hombre maduro espiritualmente que está poniendo en orden sus prioridades, entiende, no, este Jesús es alguien especial, es un tesoro porque manifiesta la gloria del Padre. Bueno, eso es un paréntesis nada más porque quiero que lo vean en el texto. La sabiduría del hombre natural es temporal, es de este siglo, y también la sabiduría del hombre natural está limitada. Y eso es lo que dice el versículo 9. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí principalmente Pablo está citando de Isaías 64:4 y está mostrándonos que el hombre natural está viendo las cosas. Recuerden, Pablo está diciendo, ustedes cristianos no actúen así. Ustedes cristianos no actúen como si fueran hombres naturales, son espirituales. El hombre natural está limitado ¿a qué? A lo que puede ver, y a lo que puede escuchar, y a lo que puede palpar. Eso es el hombre natural. Y no va, y su fe radica en lo que puede comprobar. ¿Conocen a gente así? Que dice, no, es que yo creo en la ciencia. A ver, demuéstramelo, compruébamelo científicamente, entonces te creo. Y como tú no me puedes comprobar que Dios existe, yo no voy a creer que Dios existe. Gente que está limitada por sus sentidos. ¿Les habría gustado vivir en los tiempos de Jesús y ustedes mismos ver a Jesús hacer milagros? ¿Les hubiera gustado? Yo siempre pienso, sí me hubiera gustado. Y pensamos, si yo hubiera visto a Jesús resucitar, si yo lo hubiera visto resucitado, por supuesto que yo hubiera creído en él. Si yo lo hubiera visto hacer milagros, por supuesto que yo hubiera creído en él. Y a mí me gustaría ver milagros hoy, Señor, para que pueda creer en ti. ¿Sabes cómo estoy pensando si hablo así? Como hombre natural. Quiero ver, quiero palpar, si no, no cuenta. Quiero experimentar. El hombre espiritual le ha sido revelado algo que va más allá de los sentidos físicos. Ustedes han encontrado una verdad nueva que va más allá de esta realidad. Por eso dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y esto también está apuntándonos hacia el siglo venidero. Está apuntándonos hacia una realidad no de este siglo, sino al siglo que sigue. Por eso en los versículos anteriores hablaba de este siglo, de este siglo. La sabiduría natural, el hombre natural ve este siglo, pero Dios nos está apuntando hacia
otro siglo, que es la restauración de todas las cosas. Y ustedes ni siquiera se imaginan, no hay nada que han experimentado en esta vida que se compare con lo que viene. Nada. Los gozos y los placeres de estar en la presencia de la gloria de Dios no se comparan con ningún gozo y ningún placer que en esta vida ustedes han experimentado. Entonces, prioridades, mostrar las prioridades que Dios nos quiere mostrar. C.S. Lewis escribió acerca de la vida de las plantas, la vida de los animales y la vida de los humanos. Y estaba tratando de compararlos. Y él lo que estaba tratando de entender es, ¿qué es lo que eleva nuestra calidad de vida en este mundo? ¿Ustedes creen que las plantas tienen la misma manera de disfrutar su entorno y su realidad, aunque son vivas, que un animal? La capacidad de las plantas de percepción es más limitada, ¿no? Y luego siguen los animales que tienen mayor percepción de la realidad y puedes ver que disfrutan más de la realidad que los rodea. Y luego, si comparas a los animales con los humanos, ¿quién creen que tiene mayor capacidad de disfrutar de su entorno? El ser humano. Entonces, C.S. Lewis observaba eso y decía, la capacidad de experimentar la vida en diferentes niveles, la calidad de vida, es proporcional a esa capacidad. Y él decía, la vida espiritual o la vida eterna va a ser de la misma manera comparable con esta vida en relación a qué tanto podemos experimentar y percibir. Entonces, la vida espiritual va a percibir muchas cosas más que la vida natural biológica de un ser humano. Si yo despierto a una realidad espiritual, mi capacidad de gozo y de satisfacción va a incrementar, porque estoy entendiendo una nueva realidad que no veía antes. La misma comparación de las plantas a los animales y de los animales a los seres humanos es la misma comparación que él hace de la realidad natural, física del ser humano a la realidad espiritual del ser humano. ¿Sí entienden esa analogía? Es muy interesante pensar en esto, porque eso es a lo que Pablo nos está tratando de llevar cuando habla de estas realidades que no hemos experimentado completamente todavía, pero ya empezamos a experimentar en una realidad espiritual. Y entonces vamos a analizar no nada más la sabiduría del hombre natural, vamos a analizar la sabiduría del hombre espiritual. Vean lo que dice el versículo 10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces pueden ver que ahora lo que está diciendo Pablo es, ¿cuál es el factor principal para pasar del hombre natural al hombre espiritual? ¿Cuál es el factor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces va a decir espíritu entre los versículos 10 y 14. ¿Cuál es el factor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da la capacidad de pasar
de alguien que no veía nada más que lo físico y no disfrutaba nada más que lo físico, a alguien que tiene una capacidad de ver mucho más allá, a la sabiduría de Dios y al mundo espiritual que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, ¿quién es responsable de hacer que nosotros pasemos de ceguera a vista? Josué leyó esto en la mañana o hace rato, ¿verdad? 2 Corintios 4. El que dijo que de las tinieblas fuera la luz es el mismo que ha resplandecido en nuestros corazones para gloria de Dios a través de Jesucristo. Entonces, la sabiduría del hombre espiritual es revelada por el Espíritu. Y esta es mi pregunta para ustedes. ¿Por qué es que es requerido el Espíritu Santo para que ustedes puedan ver la realidad del mundo espiritual o la realidad de la sabiduría de Dios? Que es lo mismo. ¿Por qué? Pablo nos dice por qué. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, ven el argumento, está diciendo Pablo, ¿tú puedes saber lo que piensa alguien más? ¿Tú puedes conocer los pensamientos y los sentimientos y las motivaciones de otra persona? No. ¿Cuáles son los únicos pensamientos y sentimientos que tú puedes conocer? Los tuyos. Tú solo conoces lo que hay dentro de ti, es lo único que conoces. No tienes capacidad de conocer otra cosa de nadie más. Puedes imaginarte, ay, se ve triste, ay, se ve deprimido, o ay, se ve feliz, pero no sabes lo que hay realmente adentro. De la misma manera, dice, el único que conoce lo que hay dentro de Dios es ¿quién? El Espíritu. Tú no puedes conocer lo que hay dentro de Dios, al menos que el Espíritu te lo muestre, porque el único que conoce el corazón de Dios y el pensamiento de Dios es el Espíritu Santo. Es el único que nos los puede revelar. ¿Entienden el argumento? Eso es lo que está argumentando aquí Pablo. El Espíritu Santo es necesario para pasar del hombre natural al hombre espiritual, porque solo el Espíritu conoce la sabiduría de Dios realmente. Entonces, si vas a pasar de la sabiduría de este mundo a la sabiduría de Dios, necesitas al Espíritu Santo. Vean lo que dice Juan 16, versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. El Espíritu es el que nos revela la voluntad de Dios y el corazón de Dios. Entonces, la sabiduría del hombre espiritual requiere ser revelada por medio del Espíritu. Y esta es la transformación, hermanos, de muerte a vida. Es ese momento en el que todas las cosas cambian, en el que todo lo que tú ves a tu alrededor ya tiene una nueva dimensión. Porque dices, esto es temporal. ¿Qué importa que me ofrecieron un trabajo donde me van a pagar más? Eso no tiene valor eterno. Prefiero hacerme tesoros en el cielo. Entonces, estoy bien. Señor, tú prosigue proveyendo para mis necesidades con el trabajo que tengo. No necesito más dinero necesariamente. Un reordenamiento de prioridades. Luego dice, además les voy a decir una cosa, y eso también está en este pasaje. ¿Saben por qué también necesitamos el Espíritu? Porque vean lo que dice el versículo 7. La sabiduría de Dios en misterio
la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Porque el plan de Dios y su sabiduría, ¿sabían que está fuera del tiempo? O sea, la sabiduría de Dios existía antes de que existiera el tiempo y va más allá del tiempo, hacia el futuro. Traten de entender eso. Por eso necesitamos al Espíritu, porque esto va mucho más allá de nuestra capacidad de comprensión. ¿Cómo podemos conocer a Dios? De acuerdo al versículo 9. La sabiduría del hombre espiritual nos revela algo acerca de Dios, pero no nada más es conocimiento. ¿Sí? No nada más es, ahora ya sé que Dios es trino, como veíamos hoy en la mañana. Más conocimiento, el Espíritu me lo reveló. ¿Es eso el factor que trae el Espíritu? ¿Conocimiento? No. ¿Saben qué trae el Espíritu? Conocimiento que lleva a una experiencia real. Por eso el versículo 9 habla de cosas que ojo no vio ni oído oyó, han entrado al corazón del hombre, no a la mente nada más, al corazón. Es donde experimentamos nuestras emociones y nuestra voluntad. Ahí es donde ha entrado la revelación del Espíritu a nuestras vidas. Vemos algo nuevo, experimentamos algo nuevo. Vean lo que dice Jonathan Edwards. Y quiero leerles esto porque se me hace sumamente interesante y esto es súper importante para ustedes como cristianos. El cristianismo no es solo información acerca de Dios. El cristianismo es una experiencia real con el Dios de la Biblia. Jonathan Edwards dice, hay una diferencia entre tener una opinión de que Dios es santo y lleno de gracia y de tener un sentido de la amorosa belleza de esa santidad y gracia. Hay una diferencia entre tener un juicio racional de que la miel es dulce y tener un sentido de su dulzura. Un hombre puede tenerlo primero y no saber a qué sabe la miel. Pero un hombre no puede tener lo último, al menos que tenga una idea del sabor de la miel en su mente. Así que hay una diferencia entre creer que una persona es hermosa y tener un sentido de su belleza. Lo primero se puede obtener por escuchar sobre ella, pero lo último se obtiene solamente al contemplar la realidad. Hay una gran diferencia entre mero juicio especulativo racional sobre cualquier cosa como excelente y tener un sentido de su dulzura y belleza. Lo primero descansa solo en la cabeza, se preocupa solo de especulación, pero el corazón se preocupa de lo último. Cuando el corazón es sensible a la belleza y atracción de algo, necesariamente siente placer en la aprehensión. Está implicada en el ser de una persona que sea sensible a lo atractivo de algo, que la idea de esa cosa es dulce y agradable a su alma, lo cual es algo muy diferente que tener una opinión racional de que es excelente. A lo mejor se perdieron ahí en toda la lógica de Edwards, porque es difícil leer a Edwards, pero básicamente lo que está diciendo es, no es lo mismo que yo trate de describirte el sabor de la miel a que tú la pruebes. No es lo mismo. A ver, alguien que nunca ha probado miel, descríbesela. No va a entender de qué estás hablando, hasta que la experimente él mismo. Yo jóvenes solteros que están aquí, yo les podría decir, ay, mira, hay unas muchachas muy guapas en Coajimalpa y deberían de ir a conocer. ¿Cómo van a saber que son guapas? Hasta que vayan y las vean. Bueno, no sé, aquí a lo mejor ya tendremos que planear una conferencia de puros jóvenes entre todas las iglesias, ¿verdad? Esa sería otra de las ventajas de tener esta comunión entre iglesias, que nuestros solteros se vayan casando. Bueno, ese no es el tema de hoy.
¿Qué es lo que hace el Espíritu? Está revelándonos un misterio, pero ese misterio es una experiencia. ¿Saben cuál es la experiencia? El Señor de gloria que fue crucificado. Eso es lo que experimentamos. ¿Es hermoso para ti eso? Que Cristo Jesús murió por ti. ¿Sabes quién te hizo verlo como hermoso? El Espíritu. Si tú quieres entrar en el mundo de Dios, tú tienes que saber que Él entró en tu mundo. Para entender el mundo de Dios, tú tienes que entender que Él entró en el mundo en el cual nosotros vivimos. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Algo hay ahí. Nos hablaron del Evangelio y dijimos, esto es lo más increíble que jamás he escuchado en toda mi vida. Pero ¿cómo contesta el hombre natural? Versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente, o sea, a través de el Espíritu Santo. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Se dan cuenta que la diferencia entre ser el hombre natural o alguien que no es cristiano y ser un hombre espiritual o alguien que es cristiano, la diferencia no está en tu inteligencia, no está en tu educación? Los cristianos no somos los que, ay, mira qué inteligentes somos nosotros. Claro que yo acepto el sacrificio de Cristo, es completamente lógico. No, no es lógico. Imagínense, y esto está en el capítulo 1 de 1 Corintios. Imagínense que, nada más para entender un poquito esta imagen, dice Pablo, esto es ridículo para los que no son creyentes, no tiene sentido de ninguna manera. Imagínense que aquí afuera de su iglesia dicen, el símbolo de nuestra iglesia es una metralleta. Porque a nuestro líder lo mataron. ¿Tiene sentido eso? Eso es la cruz. Es ridículo. Un instrumento de tortura es en lo que te vas a gloriar. ¿De veras, cristiano? Eso decían los griegos. Y Pablo dice, para los griegos nuestra fe es una locura, porque sí es una locura. Si lo ves como una persona racional, si lo ves como un hombre natural, no tiene sentido. Y dice, entonces el hombre natural no puede aceptar, no puede entender las cosas de Dios. Es imposible. No hay manera que una persona que piensa como un ser humano completamente normal acepte el Evangelio. No hay manera. ¿Cuál es la única manera? Efesios 4:17 habla, versículo 17 al 19, habla de los gentiles que están en la vanidad de su mente. Gente que tiene entenebrecido su entendimiento, que están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón.
¿Saben por qué es de ánimo esto? Y les anima que yo les diga, tú no puedes convencer a nadie de ser cristiano. ¿Les anima? Tú no puedes convencer a nadie para que se haga cristiano, nadie. Yo espero que sí los anime, porque entonces se van a dar cuenta que el Espíritu Santo puede mostrarle el Evangelio a quien Él quiera. Y que hay esperanza aún para esa persona que tú le has estado testificando por años y años y años y rechaza y rechaza y rechaza y dices, no hay manera. Dice Pablo, es lógico, por supuesto que te rechaza, es el hombre natural. Por supuesto que no quiere tener nada que ver con el Evangelio. Pero ¿sabes quién sí puede transformar su corazón? El Espíritu Santo. Él le puede mostrar a esa persona una nueva realidad, de una nueva manera de ver este mundo, una nueva cosmovisión que tiene que ver con la manera en que el Evangelio está en el centro de su vida. Y eso es lo que tú y yo hemos experimentado. Y si tú y yo lo experimentamos, cualquiera puede experimentarlo. Así que sigue predicando fielmente porque el Espíritu es el que hace la obra. Si fueras tú, dirías, sí, ya me rindo. Ya traté, no se puede. Pero como es el Espíritu, tú puedes seguir siendo obediente a compartir tu fe y a ser testigo del reino de Dios, porque Dios es el que trae el fruto. No podemos mostrarle a la gente que su manera de ver el mundo es irracional, podemos mostrarle que el Evangelio y la fe cristiana es más razonable, pero no lo van a entender. El Espíritu Santo se los va a tener que mostrar y no podemos esperar que alguien que no es cristiano también se comporte de una manera que honre a Dios y que muestre gratitud a Dios y haga verdaderas obras de valor eterno, buenas obras de valor eterno. No podemos esperar eso de nadie porque el Espíritu es el que hace esa transformación. ¿Alguna vez han escuchado a alguien decir, yo soy espiritual, pero no religioso? O sea, sí creo que hay fuerzas espirituales en este mundo, pero eso de la religión organizada, eso de ir a la iglesia, eso no es para mí. ¿Saben en realidad qué están diciendo? Cuando dicen, yo soy espiritual, pero no religioso, de acuerdo a Pablo, de hecho están diciendo, soy religioso, pero no espiritual. Porque yo me he creado mi propia religión. Y yo veo el mundo desde mi punto de vista solamente, lo cual es el punto de vista del hombre natural. Entonces, versículo 15 nos describe que el que es espiritual, juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Nosotros podemos ver el mundo de la manera correcta, de la manera que Dios ve el mundo. No de la manera en que todo el mundo lo ve, sino como Dios lo ve. Una vez que hemos visto la realidad del Evangelio. Y entonces podemos entender por qué Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. La sabiduría del hombre espiritual es revelada por el Espíritu para conocer a Dios. Gálatas 4:4. Es la verdad del Evangelio que experimentamos cuando vemos la obra de Cristo Jesús y la atesoramos, la disfrutamos como miel en el paladar. Hermanos, ¿tenemos la mente de Cristo? ¿Pensamos como Él? Dice Pablo que sí. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Nosotros no podemos conocer la mente del Señor, pero ya nos fue revelada cuál es la mente del Señor, así que sí sabemos cómo piensa Dios ahora.
entendemos su voluntad, sabemos qué es lo que es importante para Él. Dice Dios en su palabra, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así es como Dios ve el mundo. Así es como Él ve el universo. Y ahora nosotros cristianos así vemos el universo. Entonces, que todas las cosas sean para Él, porque en Él está todo el gozo y toda la satisfacción que yo podría jamás desear para mi propia vida. Así que más vale que viva para Él, porque no hay nada más increíble y glorioso que mi Creador. ¿Estamos nada más analizando a Jesús? Como Nicodemo cuando llegó con él, dijo, sí, Jesús, Rabí, sabemos que nadie puede venir de Dios. O sea, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viniera de Dios. Y lo está analizando desde un punto de vista como fariseo. ¿Y qué le dice Jesús? Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. Eso es lo único que necesitas. Puedes examinarme todo lo que quieras, puedes verme desde un punto de vista teológico, todo lo que quieras, pero hasta que no me experimentes de una manera sobrenatural, no entenderás de qué se trata el reino de Dios. Es la reflexión de Pablo en 1 Corintios 2. Y mi oración hoy es que el Espíritu Santo les revele qué tan hermoso es Jesús. Que Él se convierta en su más grande tesoro. Y si eso pasa, es un milagro. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Solo Él puede abrir los ojos de su corazón para que respondan a esta invitación. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Gracias, Señor, por este tiempo juntos en tu palabra. Gracias porque podemos ver que es tu Espíritu el que hace la obra. Y Señor, te damos gracias porque hemos pasado de ser hombres naturales a hombres espirituales, que ven toda una nueva realidad y contemplan a un Dios que en su infinita sabiduría dio a su único hijo en la historia, entrando en la historia, muriendo en una cruz, siendo el sacrificio perfecto para que hoy nosotros pudiéramos conocer a este Dios tan glorioso y tan maravilloso que nos ha salvado. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que hace esta obra espectacular y milagrosa en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús, amén.